Buenas todos, bienvenidos a este nuevo programa, nueva emisión de Husmeando y Derrumbando. El día de hoy me toca aventármela solo en cuanto a esta presentación. Ya saben, los memes de la semana, las cosas que pasaron. Hay algunas cosas que quisiera recalcar que esta semana nos ha dejado, por lo menos a los de la UAM, la primera semana de chocolate ya pasó, ya nos vinieron las primeras tareas, los primeros golpes, y también, pues esto que pasó en Reforma, que fue todo un revuelo, pero no dejando de lado también la controversia que hubo con las IAs. Por ahí tenemos a Bad Bunny diciéndole, ¿cómo que es posible que las IAs compongan? Escuchen o no escuchen, al final de cuentas, el reggaetón ha sido una parte importante de la cultura pop, no se puede negar eso. Sí es importante entender cómo ha sido este proceso de si las IAs son mejores o no, ya cada quien tendrá su comentario, pero creo que sí es importante no dejar de eso de lado y del otro, pues lo de Reforma, que fue muy divertido porque pues a nadie entendía cómo había llegado eso ahí. Estos memes que fueron, por ejemplo, del Universal, se aventó un super meme aventándose el Audi con Liberen a Willy, pues es precioso, ¿no? Y el último que tenemos por acá, que precisamente salió esta semana cuando se dio a conocer la cartelera del próximo Vive Latino, que todo el mundo estaba, sí, vamos al Vive, pero resulta que dos cosas entre Interpol y entre My Chemical Romance colocados 2 días distintos, pues ahora la gente tiene que pelearse por cuál quieren ir a ver o pagar los 2 días. No sé si fue táctica comercial o no, pero esto al final de cuentas va a influir mucho en la cantidad de boletos que se van a estar vendiendo porque no es cualquier cosa, no son cualquier grupo, mucha gente esperaba el regreso de My Chemical, como lo dice el meme, otros no, ya será de cada uno, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos dejan estos memes de la semana y tenemos que pasar a platicar sobre la siguiente película que el día de hoy estoy con un compañero de la licenciatura de historia, ya es compañero nuestro y recurrente aquí en el programa, que es Luis Alberto Meray. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Pasando este fin de semana, esperando que los compas nos estén viendo, ya saben, dejen su comentario, su like y si pueden, compártanos, ya sea si están en Facebook o están en YouTube, ahí síganos, ¿verdad? Alberto, Claro. antes de comenzar, me gustaría decir, tú propusiste esta película en HPT, él es parte del servicio para quien no sepa, y esta película se me hace bien interesante desde el punto de vista social. A veces no pensamos en esto, pero para comenzar a hablar de la película, cuéntanos tú qué es lo importante que hay que rescatar, qué es lo primero que quieres acercarte, qué es lo primero y lo más importante que tiene la película para comenzar a hablar. Bueno, pues antes que nada, creo que lo importante aquí es un poco lo que trata la película y la temática, ¿no? Las personas que salen, que son pues personas transexuales, que si lo llevamos, que esta película más que nada se realiza en Juchitán de Zaragoza, pues está un poco involucrado en lo que es la comunidad Mushe, ¿no? Entonces, ver a la comunidad Mushe dentro de una película es como sorprendente, ¿no? Lograr que sean vistos a través de la pantalla grande es como wow, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces es representado en documentales, videos o hasta ahí, pero que llegaran a la pantalla grande es muy importante. Sí, justamente aquí será posiblemente chisme o no, pero nosotros en cuanto a la compañía que hemos viajado allá de Tehuantepec, que está a un ladito de Juchitán, ha sido bien interesante adentrarse en estas comunidades, conocer este contexto que no es nada que ver con el resto del país. Eso es algo que a mí me sorprendió desde el principio, ¿no? Ellos, creo que lo decía muy bien el director en una entrevista que le hicieron, ellos son muy respetuosos de esta tradición, tú mejor que nadie lo sabes, tú eres el experto en esto, eres de allá, y eso es algo que creo que esta película dio de una manera muy importante, ese respeto a qué hay en esta cultura o en esta sociedad de allá del Istmo, lo cual es muy bello de reconocer, ¿no? No se puede negar que se respetó mucho esa tradición, por lo menos yo como lo veo, pero cuéntanos, porque aquí voy a meter la alerta de spoiler, ¿qué es lo importante de esta película? Tú date lo que quieras desenmarañar porque hay varias cosas que contar, ¿no? Sí, es muy importante, o sea, como bien retomar un poco lo que decías, ¿no? Dentro de esta sociedad son respetados, son bien vistos, por así decirlo,
Y creo que aquí parte de la película, lo importante son las fotos, ¿no? Ver cómo se desenvuelven en la sociedad y hay una escena, me parece, donde sale, no sé si es Mabel o es su compañera, pues a la que matan, que sale con unas fotos con su esposo, se podría decir, porque parece que se casaron y, o sea, es como raro ver eso, ¿no? Pero dentro de la comunidad Mushe, pues, que tampoco es tan bien visto, porque se ha dicho que ellos no se pueden casar, pero aquí en la película le dan otra visibilidad, ¿no? Más que una comunidad Mushe, lo hacen ver como una comunidad trans, porque justamente, pues, en varias, ¿cómo se llama? Críticas o análisis que le hacen a la película mencionan que son personas trans, mujeres trans, ¿no? Y se trata de hablar del asesinato de Daniela, ¿no? Que era amiga de Mabel. Entonces es importante esa parte. Sumamente importante porque creo que desde que sale la película en el 2014, si no mal recuerdo, creo que ha sido un tema muy importante de retomar esto de la violencia contra las mujeres y no solo contra las mujeres como género, sino como estas personas que nacen en otro cuerpo y que allá en una plática que yo tenía con una actriz mucho de allá, la maestra Alex Orozco, que si nos ven saludos, ella nos decía es que simplemente es entender que no estás en el cuerpo en el que necesitas estar, ¿no? Y eso es algo que se tiene que respetar y que el resto del país, por lo menos la Ciudad de México, hasta hace, yo creo que todavía 20 años, en los años 2000, era muy difícil de poder hablar de esto. Y para cuando sale la película, creo que el director tuvo el tacto de decir, no solo hay que hablar de ellos, sino también lo que sufren. Y este asesinato no es cualquier cosa, porque seguimos viéndolo, ¿no? Hace unos, ¿qué será? Un año más o menos, salió el podcast de esta activista transexual que decía, pues es que nosotros por primera vez cerramos Reforma y se hizo el primer término de transfeminicidio. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que esto se visibilizara, no? Creo que es la parte más importante. Como tú lo dices, ahí en las fotos podemos ver esto. Yo tenía también bueno, yo sabía, ¿no? Tú me corregirás, pero yo sabía que esto surge precisamente con la idea de que los mushes van a ser criados más en el sentido de hay que proteger a las hermanas, hay que ver quién va con ellas a los bailes, tienen que estar atentos. Es por eso que nace no sé si llamarlo género, estaría bien dicho, tú me dirás, pero la razón de la tradición es esa. Y al final, pues todos son respetados allá, ya no es como que, ay, no, al contrario, él porque trabajan, porque hacen cosas, hacen textiles, hacen trabajos artesanales y es bellísimo. La maestra Alex nos decía, es que yo soy la rara aquí porque yo no hago nada con las manos, yo lo hago en el teatro, yo lo hago en series. Y cuando yo vi esta película me recordó mucho la historia que ella nos contaba, ¿no? Entonces, wow, gracias Alberto por esta película. Pero ¿qué más habría que rescatar sobre esto? Creo que algo muy importante de rescatar es un poco la historia que vivieron las compañeras, ¿no? En algunos ayeres, donde muchas veces ellas decían que tenían que salir de Juchitán y venir a la ciudad para poder trabajar. Entonces creo que aquí se ve un poco reflejado como Abel, ¿no? O sea, el hecho de que tenga que salir y me parece que es en una fábrica, ¿no? Donde trabaja y y tener que regresar supuestamente por la que le llaman y le dicen que pues su amiga Daniela la habían matado y también un tanto de culpa que tenía ella porque decía que pues no hubiera dejado a Daniela y la hubiera estado con ella, ¿no? Y también algo importante que me llama mucho la atención es cuando Mabel regresa a su casa y creo que sus papás, no me recuerdo, no, es un comentario que hace su hermano que le dice así como, es que Mabel era la que tenía que cuidar a mis papás, ¿no? O sea, y creo que eso es muy marcado ahí con los mushes, o sea, los mushes es el que se tiene que quedar a cuidar a sus papás hasta el último día de sus vidas, ¿no? Y ellas mismas han dicho, creo que en un documental Felina lo dice que ella es la encargada de que la familia siga unida después de la muerte de sus papás. Entonces, como que
el director hizo muy bien en remarcar esa parte porque a lo mejor para algunos es bueno, para otros es malo, entonces es muy interesante que el director se haya dado a la tarea de ver, pues, ¿cómo decirlo? Como tipos tabús y un poco meterlo en la película. Yo diría que más allá de tabú, una temática que a veces, por, que es una tradición, la queremos hacer de lado, ¿no? Y es que ya está hecho, ya no lo puedes mover. No, creo que sí es necesario hablarla, porque lo decía, por ejemplo, en este caso, muchas que yo conocí ahí en Tegua, decían, es que pues, nosotras en las velas, lo que más esperamos es salir a bailar, salir a divertirnos, porque es el momento en el que son ellas. Y eso es lo más genial que he visto, ¿no? Creo que el director también lo decía en alguna entrevista, estar en un salón donde 400, casi 500 personas están ahí reunidas, hombres, mujeres, mujeres, y todos divirtiéndose, bailando, riéndose a carcajas, es muy interesante, bonito diría yo, pero también la forma en la que se lleva esta película es muy interesante porque no es México, no es común ver un intento de documental que es en el principio y después al final un thriller policíaco, digámoslo así, porque creo que eso es el sentido de esto, ¿no? Descubrir quién es el asesino y que me decías hace rato, no, no quiero dar el cierre o todos los spoilers, pero pues sí hay que hablar en esa parte de cómo las dobles caras también existen en la sociedad mexicana y que es la sociedad que no termina de aceptar de todo lo que tenemos, ¿no, no Alberto? Sí, justo, o sea, ya cuando la película pasa a cuando Mabel regresa y quiere hacer justicia por ella misma, porque justamente, o sea, se vive la sociedad donde, fue una persona trans, pues no importa tanto, ¿no? O sea, le damos largas a este caso, pero regresa Mabel porque le quiere hacer justicia a su compañera, ¿no? Entonces, justamente cuando entra el chico, que es un taxista, y es como, qué casualidad, ¿no? Que de repente llegue él y que el taxi que toma esta chica Mabel es la que esté con él, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo esta persona enreda a sus víctimas, ¿no? Porque al final de cuentas, Mabel termina siendo víctima de este chico que al final de cuentas, la escena final es todo lo que tiene que ver y le da solución a la problemática que tuvo Daniela, ¿no? Pero pues decirlo estaría como muy de más, por así decirlo. Pero sí, justamente es interesante ver eh, cómo el chico se vuelve hasta casi su mejor amigo o llegar hasta ser su pareja con tal de poder que no diera con la verdad y el día que llegara a saber la verdad, pues no lo iba a poder decir, ¿no? Porque pues también iba a terminar igual que su amiga Daniela. Entonces está muy loco toda esta trama. Demasiado, demasiado lo decía el director en una entrevista porque estuve justamente para este programa, hay de decirlo al público, si ustedes quieren buscarla, está un poquito complicado de encontrar, creo que están mejor, más fácil de encontrar los especiales que tiene YouTube, que están como acceso más sencillo, pero en Film Latino es una página que tiene esta película por un costo no tan caro, entonces si quisieran tomarla o verla, vayan, vale muchísimo la pena. Además de eso, creo que esta escena que estamos viendo es una de las escenas que más me gusta, porque a menos que hayan ido allá, a la zona del Istmo, entenderán que, primero, qué calor se siente, y segundo, cómo es la gente ahí. Esta escena a mí me gusta mucho en la película porque precisamente lo que tú dices, cómo enredar a una persona para evitar que lo descubra desde cosas tan sencillas como yo me acuesto en el piso, tú eres a la que voy a cuidar y ella poco a poco empieza a caer con estas cosas. Qué rudo, ¿no? Porque pues no podemos negar que hay muchas personas que se aprovechan de posiciones de poder, de en algún cargo, algunas cosas que a final de cuentas le sacan ventaja para estos aprovechamientos, creo que es la palabra, no sé cómo lo quieras decir tú, Alberto, pero que están marcados mucho en la película y sobre todo, por ejemplo, en las escenas donde ella está en la cárcel, esta escena que estamos viendo, también, ¿no? Porque
ya hay alguien que está preso, ya hay alguien al que le están echando la culpa, pero es un carpetazo de, ya lo encontramos, ahí mételo, no hay que se quede. Y ella está segura de que no es esa persona. ¿Qué opinas tú en ese aspecto de este giro que, pues muchos, creo que si vemos la película vamos a decir, pues es que si ya está el culpable, ¿por qué? Pero la misma película te va diciendo, ¿por qué no? Sí, recuperando un poco la escena pasada, creo que me gusta mucho esta parte de la película porque muestra lo cotidiano, ¿no? Lo que es Juchitán, lo que es el Istmo de Tehuantepec, o sea, a lo mejor aquí en la ciudad estamos acostumbrados a estar en cama y todo, ¿no? Pero allá es imposible dormir en una cama por el calor que se siente día y noche, o sea, es insoportable estar en una cama, más que uno no está acostumbrado, ¿no? Entonces, ver esa escena es muy padre porque así son las casas, ¿no? O sea, tienen su, bueno, nosotros le decimos, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue el nombre, a ver si lo recuerdo ahorita. Pero justamente es como esta parte donde está el patio y mucha gente se duerme ahí, ¿no? O sea, ahí, y es parte de la cotidianidad de las personas que viven allá. Y lo que mencionabas de la cárcel, sí, o sea, es importante ver cómo Mabel sabe que no es la persona que está adentro, ¿no? O sea, a pesar de que está lejos y dice, no, pues es que yo creo y yo confío en mi amiga y yo sé que esta persona que está adentro, pues no. O sea, y llegar al punto de moverte por ti sola y querer, pues más que nada, exponerte, ¿no? A que te pase algo, pero al final de cuentas lo encontró, pero no sabemos qué pasó, porque el final es muy, muy raro y también todavía no lo encuentro bien el significado, pero yo siento que tiene que ver también un poco la canción que canta al final Mabel, ¿no? Que es la de Un poco más, que siento yo que a lo mejor relata un poco lo que vivió con este chico que terminó siendo el que mató a su amiga, pero aún me falta verlo bien y saber y escucharlo, ¿no? Si tiene algo que ver o qué pasa. Yo sí concuerdo contigo que se vuelve una víctima más porque para mí, incluso hasta como está maquillada, que es precisamente la escena que estamos viendo, ¿no? El corte tan abrupto y que empiece esta parte, creo que para mí es una cosa que el director lo decía en una entrevista, yo me lo tomé por una plática que tuve con una actriz y que esta actriz pues es Alex Orozco, porque yo también platicaba con ella hace unos días precisamente para prepararme y ella me decía es que yo en Balana, o sea, es una obra que esta actriz Mush está trabajando en la Ciudad de México y en otras partes, ha sido muy premiada, en Balana termina muy parecido. Porque Balana termina diciendo con una canción que el hombre que ella amaba es quien la termina asesinando. Y termina cantando, como si no hubiese pasado nada. Entonces, para mí, yo con esa referencia digo, es lo mismo. Esto se vuelve muy simbólico de decir, estás liberando el alma por la muerte que estás teniendo. Y es muy rudo, ¿no? Porque lo decías al principio, es un tema que a veces puede ser tabú, que puede ser muy difícil de hablar, pero que pues el arte está hecho para eso, ¿no? Para decir las cosas que duelen. Y que creo que ahí está, no hay mejor forma de poderlo observar y disfrutar que en este proceso que de un inicio donde ves a esta chica viajando con unos anhelos de querer hacer justicia y que termine precisamente con la otra parte. Déjame encuentro la pequeña foto, que es una foto muy bella, porque aquí está. Esta foto es la que nos deja esta parte, ¿no? Para mí es eso, no sé qué digas tú, pero yo digo que es esa liberación del alma, incluso en el sentimiento, en cómo están cantando, es lo que se vuelve tan difícil de procesar, creo yo, si lo ves en la primera sentada. Sí, justo, la primera vez que lo vi y vi esta última escena donde presentan a Mabel y ver cómo poco a poco pues va a caer en la trampa de este chico, ¿no? O sea, es impresionante y el final todavía es ahora sí que un poco más, dijera la canción, loco el ver cómo, por qué cayó. También creo que lo que me llama mucho la atención es que yo a lo mejor lo relaciono que lo que vivió su amiga Daniela lo está viviendo ella, ¿no? Entonces nos están dando la solución o todo lo que pasó, Daniela, a través de Mabel, para darle una respuesta y encontrar quién fue el que las mató, ¿no? En este caso creo que también me parece importante que mientras ella canta, se ve cómo ella va caminando hacia el cuarto del hotel.
donde la están esperando. Pero pues ella al final de cuentas está emocionada porque va a ver a lo mejor a que era el amor de su vida, pero no sabía cuál iba a ser su final. Entonces, muy importante todas pequeñas cosas que hizo el director dentro de la película que te dan mucho de qué hablar, ¿no? O sea, cada escena es importante y creo que justamente esta película es como la primera, ¿no? Porque después, me refiero a la primera en cuestión de darle la visibilidad a la comunidad trans y a la comunidad mushe, ¿no? Y de ahí, pues, posteriormente y en años recientes, pues sale Finlandia, ¿no? Otra película muy buena que también nos hace referencia a la comunidad mushe, pero la verdad no he tenido la oportunidad de verla, pero esta de Carmín Tropical, pues muy interesante. Y también decían que un poco el tema es Carmín por el tema de las personas mushes, o a lo mejor de las personas trans, que pintan sus labios de color rojo carmín, ¿no? Por así decirlo. Y el tropical, porque sabemos que en el istmo de Tehuantepec, pues es un lugar tropical, pero con mucho calor. Entonces, todo que ver en esta película, o sea, cada cosa bien planeada y muy bien representada, la verdad. Muy bien llevada. Yo creo que también hay algo en esta película que nos deja tanto la mexicanidad de estas partes como machistas, creo yo, no podemos negar eso, ¿no? El cómo se comporta este hombre. No, yo te cuido. No, no vas sola. Ok, está muy bien colocado, pero también la otra parte del autorreconocimiento que hace esta comunidad. Tú lo decías, Finlandia, un amigo, Eric Castillo, que está allí, participó en la película, me decía, fue un proceso muy interesante porque jamás había pensado en transformarme en una ella siendo yo mismo. Es algo interesante, pero hay otra película que también está ahorita en Festival de Morelia que se llama Amistad, que precisamente Alex Orozco hizo. Y si tienen chance también vayan a verla, está en la Cineteca si no mal recuerdo. Amistad habla más del sentido de precisamente cómo va evolucionando el cariño entre las mushes a lo largo de su transformación y que creo que esta película podría quedarnos a deber eso de por qué son tan amigas, por qué están tan juntas, simplemente que son que desde pequeñas, pero yo ahorita que vi Amistad digo, vaya, ya tiene sentido porque las mushes no solo son amigas de los hombres, sino también de las mujeres y de las mujeres de su comunidad, de otras mushes. Y son, wow, o sea, verlas juntas, platicando, riéndose, estar en el Istmo un rato, estar un fin de semana es bien interesante porque no es ver a dos amigas en la plaza nada más. Es una historia completa lo que estás observando y eso es, creo que, mucho más nutritivo precisamente en esta parte de las tradiciones, ¿no? Y que creo, a mí es lo único que me queda de ver la película. ¿Por qué son tan amigas? ¿Por qué tienen la necesidad de demostrar todo eso? Pero de ahí en fuera es un trabajo excelente. ¿Qué dices tú, Alberto? Sí, como lo dices, ¿no? O sea, faltó un poco el explicar de dónde viene. Creo que sí se explica un poco al inicio, ¿no? Donde empiezan a mostrar las fotos de quién era Daniela y cómo diferentes certámenes que ganó. Ahí creo que me parece que pues sí te da una explicación, pero pues no tan explícita, ¿no? Y sí, justamente, o sea, es padre ver cómo estar en Juchitán y ver cómo se les tiene un respeto o más que nada se sabe de la existencia de ellos, ¿no? O sea, son importante, o sea, eso es importante su papel en la sociedad, porque al final de cuentas, pues hay quienes dicen que son el tercer género y hay quienes dicen que pues no, o sea, hay compañeras muchas que dicen que a lo mejor ellas sí se identifican como mujeres y la misma sociedad dice, no, pues es que tú eres un tercer género, pero es como dicen, sí, a lo mejor sí soy un tercer género, pero entonces ¿por qué me ponen los roles de una mujer, no? Entonces también es entrar en un constante conflicto a lo mejor entre ellas en sociedad, como sociedad mushe, por así decirlo, comunidad mushe, y saber bien qué es lo que, cómo se identifican ellas, ¿no? Porque a lo mejor yo he hecho trabajos sobre los mushes y muchas veces los autores se dejan influenciar por lo que se dice, ¿no? O sea, no entran muy bien a la comunidad mushe y preguntarles a ellas directamente qué son, qué hacen, cómo se identifican. Y se dejan ir por lo que la gente dice, porque muchas veces decían que Juchitán era la ciudad de la putería, ¿no? Porque pues veían a la comunidad estando presentes en la sociedad. Entonces,
creo que sí falta un poco eso, el hecho de acercarte a la comunidad y preguntarle a ellas cómo se sienten, si de verdad se identifican como una mujer o como una persona mushe. En mi caso, o sea, si dicen que es un tercer género, para mí, digo, o sea, si es un tercer género, entonces deberían de respetarle tanto las actividades que hace el género masculino y el femenino, ¿no? O sea, porque se dice que es un tercer género, pues puede desarrollarlo los dos, la persona mushe. Pero hay quienes no se identifican y dicen, yo sí soy mujer y pues, me identifico con los roles femeninos. Pero la misma sociedad los limita muchas veces, ¿no? Prohibiciones de, a lo mejor no puedes tener pareja, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Entonces, es entrar en un conflicto y más que nada dejarse ir por el que dicen. Entonces, creo que sí hace mucha falta esta parte, ¿no? Acercarnos a ellas, preguntarles a ellas cómo se identifican y cuáles son sus roles dentro de su comunidad. Porque también hay muchos documentales donde se acercan a ellas, pero nada más por la fiesta, ¿no? Que de hecho, eh, hoy se lleva a cabo la vela de las intrépidas. Entonces, a muchos les llama la atención ver cómo ellas como comunidad realizan su propia vela, ¿no? Y se dice que son de las mejores, porque llevan a los mejores grupos, sacan los mejores trajes regionales, o sea, es una fiesta muy esperada. Y nada más se acercan a eso, ¿sabes? Como, sí les vamos a tomar en cuenta, pero nada más queremos saber, pues, cómo es su fiesta. Pero digo, que ya hay mucho de eso, pero ¿qué hay de ellas? Y creo que hay muy poca información sobre lo que son y qué quieren ser de ellas, pues. Y podría ser, creo que esta parte en la película, mm, no sé si me esté tomando libertades, pero eso yo sí lo vi allí en Tegua, por ejemplo, o cuando estuvimos en Salina Cruz. El cómo ir a los bares, ir a estas cantinas, estas casas que venden cerveza. Es ahí donde se reúnen y que creo que esta película lo rescata muy bien, porque no es como, vamos a construir el cedo. No, son esos lugares, son esos espacios donde realmente ellas van a convivir, a platicar, a encontrarse y que tú tienes toda la razón. No es una fiesta, sí nos aparece la fiesta, pero creo que por eso Juchitán aceptó tanto esta película y le agradecieron tanto al director, porque para quien no lo sepa, originalmente se estrena en el Festival de Cannes, si no mal recuerdo, y un mes después llegan a Juchitán a hacer una proyección y el director decía es que yo estaba bien nervioso porque cualquier cosa mal colocada, ellos podían decirle que estaba mal, con todo el derecho del mundo, pero al final muchos se acercaban y preguntaban, es que de dónde eres, de qué familia, porque creyeron que era de ahí, a la forma en la que lo tocó, y eso es precisamente lo que tú decías, los de ahí se conocen y saben qué es, pero los que son de afuera, pues nada más en las fiestas dicen, se ve bien bonito, pero... Y luego, y tienes toda la razón, nos hace falta esa parte. Yo quisiera cerrar, porque el tiempo empieza a comernos, Alberto, quisiera cerrar diciendo que esta película está considerada entre las mejores 100 películas de México en el lugar 19. De acuerdo a lo que se publicó en Sector Cine por ahí del 2020 más o menos, es según ellos la 19 película mejor de los últimos años y eso abarca desde los años 50 más o menos hasta nuestra actualidad. Entonces, no es un mal lugar, de hecho es un lugar bastante privilegiado y también terminaría diciendo que este actor, que es José Pesina, es un actor que no es muy conocido y que de hecho el director decía, yo buscaba un actor que pareciera mujer cuando la vistiéramos, porque eso es básicamente lo que son los mushes, o sea, tú cuando vas y los ves en su día a día, son mujeres, parecen mujeres, actúan como mujeres y no te vas a preguntar si lo es o no lo es, allá nadie se lo pregunta y eso es algo que tendremos que aprender a hacer en nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, tú, Alberto, ¿con qué quieres cerrar el día de hoy? Sí, justamente importante lo que dices, ¿no? O sea, que a lo mejor aquí en la ciudad nos cuesta un poco porque no estamos acostumbrados y a lo mejor el dirigirnos a una persona a decir cómo le hablo, ¿no? Si es él, ella o ella, y allá no, o sea, y es muy fácil hablarte o dirigirte a ellas como ellas, pues, o sea, con el pronombre femenino, por así decirlo, y es muy normal. O sea, yo las veces que he ido a Juchitán y entrar al mercado es como, wow, muy impresionante porque la mayoría es comercio mushe, ¿no? Son los que más trabajan. Entonces, pues sí, igual quisiera cerrar diciendo que sí hay que acercarnos un poco más a ellas,
a preguntarles cómo se identifican, quiénes son, qué buscan, ¿no? Y dejar un poco de lado las ideologías que muchas veces son las que nos pesan más. Y justo, o sea, dejarnos llevar por lo que son ellas realmente, porque sí es muy importante, o sea, a lo mejor sí la fiesta lo conoces otro poco a través de la fiesta, pero pues qué mejor acercarte a ellas y ver cómo se sienten y su historia más que nada, ¿no? Porque es bonito escuchar lo que han hecho y lo que han logrado y lo que esperan lograr. Entonces, pues eso, con eso me quedo. Sí, es bellísimo. Acercarnos a estas partes de las tradiciones es importante. Y pues no me queda más que agradecerte, Alberto. Gracias por haber estado con nosotros esta semana. A nombre de Samu, que el día de hoy no pudo estar con nosotros, pero que también este programa, ya saben, pues está hecho por ustedes, para ustedes. Y que no se pierdan el próximo y último programa que vamos a tener. Se va a estar grabando el próximo jueves, lo van a ver, no, perdón, el próximo viernes, ya no sé ni qué digo. Y vamos a estar platicando con un compañero nuestro de la licenciatura en Historia sobre la temática del Santo Oficio. Es una película que está en YouTube, por si quieren ir checándola, así busquen el Santo Oficio. Es muy fácil de encontrar. Alberto, gracias por esta plática, gracias porque este tema creo que no es tan sencillo de acercarse, no es tan sencillo de poder siquiera pensarlo, ¿no? Es complicado, pero tú lo dijiste cuando la propusiste, es una fotografía y una historia muy bonita y eso es cierto. Gracias. No, pues gracias por la invitación y también pues que sigan a las intrépidas, ¿no? Que van a estar llevando a cabo su vela y ahí va a haber transmisiones, ¿no? Si gustan ver las transmisiones en vivo, adelante para que conozcan un poco más y pues también seguir sus redes sociales y pues nada, muchas gracias por la invitación. Y pues que el día 22 de diciembre vamos a tener una actividad interesante para todos ustedes, no se la pueden perder, déjenme que ponga aquí el cartelito, porque vamos a estar presentando o teniendo allí en la unidad de Iztapalapa el primer torneo que está organizando HPT Historia por Todos, ya se ve, no se lo pierdan, disfrútenlo. El lunes aparecerá en la página de HPT a través de este medio de Facebook, aparecerá el link para que ustedes se puedan registrar. El costo va a ser de recuperación de 10 pesitos y esto es para los premios que vamos a dar. Así que anímense, hay dos modalidades, toda la información se va a estar publicando por aquí, no se lo pueden perder. Y pues ahora sí, Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que nos dejaron su like. Nos vemos la próxima semana.